Tenemos el placer hoy en Revista 110 de estar acompañados de el economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, Antonio Ciriaco Cruz, quien nos va a hablar de importantes temas para ayudarnos mucho a entender toda esta dinámica económica que estamos viviendo hoy en día. Buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación, Carlos Terrero. Siempre estamos aquí a su disposición. Sí, yo sé que es así. Sí. Y en este momento, Ciriaco, es muy importante. Estamos hablando, señores, del decano de la Facultad de Ciencia Económica y Social de la universidad más vieja del Nuevo Mundo. Así es. Ok, que además fue por mucho tiempo también vicedecano. No, vicedecano y director de la Escuela de Economía también. Director de la Escuela de Economía. O sea, estamos hablando de un académico con probadas acciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, felicitarle por su elección. Gracias. Porque es elección, no designación, hay que votar. Así es. Y la gente ha votado por Ciriaco, que en algún momento será rector de la universidad. Y nosotros lo vamos a apoyar. Claro. Cuando eso ocurra. Claro. Mire, estamos en medio de una crisis económica, producto de factores exógenos que no tenían nada que ver con República Dominicana y que son mundiales. Y ahora tenemos varias cosas locales. Inflación subiendo, creciendo. Todavía no sabemos de dónde va a llegar porque la crisis no ha terminado y el impacto de esa crisis que no ha llegado del 100% todavía puede afectar mucho más. Y tenemos estadísticas del Banco Central que son confiables, que nos apuntan hacia dónde vamos. Primero, el presidente hizo un discurso el 16 de agosto, que no tenía por qué hacerlo, porque una rendición de cuentas no hay constitucionalmente, y habló varias cosas y se refirió a estos temas económicos. ¿Cómo valora usted, como economista, quizás como decano, ese discurso en la parte económica específicamente? Mira, Terrero, el presidente de la República dio un discurso de rendición de cuentas cargado de optimismo en un entorno donde precisamente hay incertidumbre y pesimismo. El entorno internacional, como tú lo has descrito, es un entorno que hay un proceso importante de recomposición en el orden económico y mundial, a partir que se venía ya gestando con el tema del coronavirus, que fue una crisis que impactó al mundo, aceleró ese proceso, pero además el tema del conflicto bélico, Rusia-Ucrania, y lo que se le suma, el asomo, obviamente, de situaciones que se han presentado entre China, Estados Unidos y Taiwán. Eso ha tensado los mercados más importantes de los commodities, de las materias primas, de los combustibles. Y todos sabemos que eso tiene un impacto muy fuerte en la República Dominicana. Todos los efectos, y ya hay estudios, el Banco Central ha hecho una cantidad de estudios importantes, cómo esos efectos de los incrementos en los combustibles, en el petróleo, se transmiten al resto de la economía, los costos de producción, cómo los commodities, el maíz, las grasas comestibles, impactan el sector agropecuario, impactan la inflación, y básicamente la inflación de combustible y la inflación de los alimentos. Déjame decirte que la inflación de los alimentos en la República Dominicana ronda casi el 13%. De manera que cuando una gente va al supermercado, siente ante un salario que es relativamente un salario deprimido bajo, lo siente. Entonces el presidente de la República presentó todo un panorama que fue muy optimista y en algunos casos también fue un tanto realista. Cuando hablaba del tema, por ejemplo, de los precios internacionales y por qué el gobierno había tenido que incurrir en 42 mil millones de pesos en subsidios para evitar que los precios de los combustibles. Digo, señores, lo que estamos haciendo es conteniendo eso, pero no tenemos solución. Ahí fue bastante realista. Entonces yo creo que todo este proceso que se ha vivido y que posiblemente en los próximos 2 años vive el gobierno va a depender del entorno internacional. Y tú lo sabes, ustedes lo saben, Carlos y Terrero, que la economía dominicana es una economía pequeña, diversificada, pero abierta. Y los motores
del crecimiento en la República Dominicana, aquellos que generan divisas, dependen del entorno internacional. Mira el turismo, que está en un proceso de recuperación. Todavía no ha alcanzado los niveles del año 2019, pero claramente fue uno de los sectores que más se impactó con el tema de la crisis. Aquí dejaron, en el mundo se dejó, más de 400 millones de personas dejaron de viajar. De 1.500 millones de personas que viajaban en todo el mundo, el impacto del coronavirus inmediatamente borró a casi 400 millones de personas. Y la República Dominicana fue un país que estuvo muy afectado en ese sentido. De manera que yo creo que el discurso del presidente de la República, y creo que todos los presidentes tienen que hacer eso, bueno, enviar una señal de optimismo, pero todos sabemos que es un entorno difícil, está afectando a todos los países, sí. Hay un proceso de recomposición, y cualquier situación que ocurra en los mercados internacionales, fíjate, solamente el simple atentado que se le hizo a la hija del más cercano colaborador de Putin, inmediatamente los precios del petróleo tenían una tendencia hacia la baja y habían llegado hasta los $88 el barril. Inmediatamente volvió otra vez y anda por los $93. Entonces, fíjate cómo esa situación a nivel internacional impacta a los mercados más importantes. Por eso se habla de la inflación de Putin. Y todo lo que ocurra en el entorno internacional va a estar supeditado a esa situación. Y eso claramente tenemos aquí una repercusión muy grande. ¿Por qué? 75% de la materia energética está conformada en la República Dominicana de combustibles fósiles, petróleo, gas natural, carbón mineral. Esos precios están en muchos casos hasta triplicados. Sí. Y sectores e incluso bienes importantes de la canasta básica, tú sabes que muchos dependen de componentes y de insumos importados. De manera que yo creo que la marcha de la economía dominicana estará supeditada en función del entorno internacional. Pero también estamos como el alivio que estamos sintiendo, por lo menos localmente, el asunto de la revalorización de la moneda. Claro, pero que no vemos, aquí dicen que lo que sube no baja. Entonces uno no sabe cómo le puede influenciar tanto lo que es la apreciación del peso frente al dólar y también el hecho de que ya los fletes marítimos han bajado un poquito, además de las restricciones financieras que están poniéndose a través de la alza de la tasa de interés. Entonces, ¿cuánto tendríamos que esperar nosotros? ¿O es muy extemporáneo hablar de un alza de salario hasta que esos factores no reflejen su efecto en la economía? Yo pienso que si en caso de que se llegue a un acuerdo de incremento de salario, tiene que ser sobre la base de la moderación. Porque claramente estamos en un contexto todavía inflacionario, claro, y no podemos nosotros afectar más. Eso es un elemento importante. Yo creo que los trabajadores, todo el mundo nos merece un incremento de salario, pero entendemos que en una situación como la que estamos viviendo tiene que moderar, o sea, salarios, incrementos moderados, porque mira, el tejido empresarial en la República Dominicana, que está conformado en más de un 95% por pequeñas, micros y pequeñas empresas. Hay que cuidar eso, en ese sentido. Sí. Y muchas incluso están en la informalidad. Y eso es un tema que habrá que discutir y habrá que sentarse en una mesa de un diálogo importante nacional para ver cómo en un futuro se crea una ley de formalización de las empresas, vinculada obviamente con una reforma fiscal. Porque de lo contrario, nosotros lo que estaríamos en este contexto donde los niveles de inflación todavía son altos, estamos hablando de que la inflación anualizada, según el último informe del Banco Central, es 9.43. Sí. Y todavía la inflación subyacente, aquella que depende de la política monetaria, todavía está encaramada. Sí. O sea, estamos hablando de que la inflación anualizada es casi 2.3 veces la inflación meta del Banco Central. Todo eso te indica que aún todavía el tema de la inflación es un tema que está presente y que se podría agravar o mejorar en función del entorno internacional. No, y no obstante, aunque el Banco Central hoy, en todos los periódicos, claro, emite su informe, claro, en lo que compara a la República Dominicana con otros países, claro, inclusive con economías dolarizadas, claro, y Estados Unidos, que
la inflación está por mucho más, por muy lejos de lo que o sea, incluso en el caso de Estados Unidos y el caso de Europa, los niveles de inflación tienen récord histórico desde hace prácticamente 40 y 50 años. Entonces, todo eso hay que verlo para hacer esos arreglos. Hay que esperar básicamente este año para ver cómo, si cede o no cede. Ha venido cediendo, pero muy lentamente. Pero vuelvo y reitero, el entorno internacional es fundamental. La geopolítica, que se transforma en geoeconomía, es un elemento hoy en día que juega un papel fundamental en las políticas públicas a nivel interno. Mira, es un tema que la gente, cuando ve que uno hace un comentario con relación casi opuesto a un aumento, la gente lo ve mal. Porque la mayoría de la gente no conoce bien la intríngula de lo que representaría esto. Pero eso puede traer como consecuencia, primero, que muchas pymes salgan del mercado. Porque no es nada más un aumento de sueldo, hay un aumento de la seguridad social. Sí, hay un tema de la seguridad social. Se transfiere, señores, a los productos. O sea, no hay un sacrificio de los empresarios, que nunca lo ha habido. No, porque lo transfieren. Lo transfieren. Pero yo decía esta mañana, hablando con Michelle y con Carlos, quizás a lo mejor un sacrificio de todo el mundo. El empresario sacrificia y no transfiere eso al producto que produce, para la redundancia, y el gobierno también se sacrifica porque va a cobrar menos impuestos. Claro. Pero eso es un tema. Ahora, viene el tema siguiente, para un economista como Ciriaco. Tenemos un entorno pesimista, de inseguridad. El gobierno ha invertido más de 40 y tantos mil millones de pesos en subsidios, porque no tiene otra opción, porque no hacerlo significa un problema social. No, y además tú sabes que eso implicaría que los niveles de inflación fuesen mucho más altos. Entonces la gente se va a ir a la calle. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto el gobierno dominicano, en medio de esta crisis, puede seguir manteniendo estos subsidios para aguantar al tema de la población? Mira, hay dos elementos importantes, Terrero y Carlos. Tú sabes que el gobierno ha venido acumulando una cantidad de recursos por el lado del financiamiento externo. Sí. Se está viendo que recibe y no devuelve en capital. No devuelve en inversiones. Inversiones y las inversiones incluso públicas, en vez de incrementarse, se han disminuido. Exacto. Entonces, ahí tiene un colchón, ahí tiene más o menos un margen. Que lo están criticando, pero ese es su colchón. Pero ese es su colchón. Sí. Y además, la inflación, que es el peor de los impuestos, nos perjudica a nosotros, pero beneficia al gobierno. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas, por ejemplo, al mismo director de impuestos internos o al director de general de aduanas... Hemos recaudado más. Claro. Es verdad, puede haber un componente, y eso no se puede negar de eficiencia, pero esencialmente el incremento en la recaudación ha sido porque la inflación aumenta la base, aumenta los valores. Cuando tú importas un carro, supongamos que te costaba $1,000 y pagaba aquí un impuesto de un 10%, eran 100. Sí. Pero si el carro vale $2,000, ¿son cuántos? Son 200. Sí, le incrementa. Entonces hay un incremento natural de la base imponible que se utiliza para fijar la tasa. Por eso, y perdóname que te interrumpa, cuando los ministros y directores explican, tuvo un crecimiento, es un crecimiento que no es real así. Claro. O sea, es muy nominal, pero cuando tú lo deflactas, cuando tú le quitas el efecto de la inflación, te das cuenta que no hay ningún crecimiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo y qué está haciendo el gobierno? Bueno, esas recaudaciones las está utilizando también para fines de cubrir los impuestos. En la medida que ellos se mantengan en esa tesitura, pueden, como decimos nosotros, mantenerse ahí a flote hasta que el entorno internacional pueda mejorar, pero tienen recursos para el resto del año y seguir subsidiando. Sin embargo, estamos a 2 años del gobierno, claro. Estamos un año que es el año preelectoral, en el cual la población también va a pedir cosas, acciones, y el gobierno tendrá, bueno, señores, es que no puedo hacer muchas cosas porque tenemos un entorno difícil. Dice, pero tú tienes recursos guardados ahí. Claro. O sea, eso también es contrapolítica. No, pero tendrá que cambiar la política pública de inversión en este año, porque, por ejemplo, si tú en el presupuesto de este año tú estimas, como hizo el gobierno, que va a hacer una inversión de un 13% de todo el gasto, en gasto de inversión, el 13%, y te está gastando un 8%, tú tienes que revertir esa situación. Sí. Por eso, en estos días, el mismo ministro de Economía, Planificación y Desarrollo habló sobre el tema de la inversión, que parece que se ha reactivado, porque es un componente importante. O sea, cuando tú vas a los pueblos, ¿qué es lo que te pide la gente? Obras. Obras. Sí.
que le mejoren la carretera, que le hagan hagan un club, vivienda, que le una hagan un club, cancha. una cancha. Y si tú Aunque no sencillamente... retorne, pero retorne a la sociedad. Claro, si tú lo dejas en promesa, al final, como tú dices, eso se va a revertir. Efecto político. Porque en el proceso electoral, cuando ya, ¿verdad?, se torne esto mucho más cercano al 2024, entonces... Eso es lo que la gente va a ver. Eso es lo que la gente va a ver, al final. Eso es así. Es así, Carlos. Bien, precisamente, ¿qué perspectivas de cambio podríamos nosotros estar esperando ya en los próximos días? ¿Y cuál sería quizás el principal reto en materia económica que podría tener el gobierno actual en los próximos años? Los próximos años que le quedan. Yo pienso que el reto que tienen los gobiernos, y este obviamente es el tema de la inflación. Ese es un reto que verdaderamente le puede establecer un antes y un después, o la diferencia para tener un desempeño importante en el futuro. Y es complejo porque no está al alcance, la solución al alcance internamente, sino está externamente. Exógeno. Sí, claro. Y eso pasa, eso le está ocurriendo a Biden ahora mismo. Sí, Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, por poner un ejemplo que nos toca a nosotros por el mismo vínculo cercano en términos económicos, la crisis económica en términos de inflación que está viviendo Estados Unidos le está mermando votos precisamente al Partido Demócrata, y lo que se vislumbra es prácticamente que en las elecciones de medio término congresuales el Partido Republicano arrase. Eso es lo que se vislumbra, pero por un tema económico, más que otra cosa. Mire, hay algo, creo que es una percepción muy particular, que estoy notando como que cada día se habla menos, y de hecho ya hoy en día prácticamente ni se mencionan las alianzas público-privadas, no se están haciendo nuevas, no sé, o no sé cuál es el plan entonces. ¿Usted tiene alguna visión particular de cómo, a 2 años de gobierno se ha demostrado la eficiencia o no de establecer ese tipo de alianzas para las ejecuciones gubernamentales? Mira, y eso siempre se le dijo, y eso se analizó. Las alianzas público-privadas necesitan procesos de maduración, de estabilidad, de confianza, no solamente a nivel interno, sino también del entorno. ¿Por qué? Porque son capitales privados, es como una inversión privada que tú estás fomentando. Entonces, todo eso, en cierta manera, requiere tiempo. No es, por eso la inversión pública debe jugar un papel importante y el Estado asumir el papel que le corresponde en obras que son fundamentales. Tradicionalmente, los programas de obras públicas, por esa misma situación, porque esos procesos requieren tiempo, acuerdos legales, certeza, cómo se van a repartir los costos, quién va a asumir el financiamiento, que no pase como han ocurrido con otras obras, que de repente yo hago la inversión, pero los riesgos yo los asumo como Estado. Al final, eso implica incremento del endeudamiento público. Entonces, yo creo que por eso el Estado tiene que asumir obras fundamentales de infraestructura, de carretera, de presas, de plantas eléctricas, porque el tiempo pasa y las necesidades son hoy y las demandas son hoy. Entonces, yo creo que en el caso de las alianzas público-privadas, eso es lo que ha ocurrido. El tiempo necesario para que madure la inversión privada. Mire, nos queda pocos minutos, pero esta pregunta es importante, creo. Doctor, hablando de las necesidades son ahora. Claro. Por ejemplo, hablamos del tema de pensiones, que son cosas a futuro. Sin embargo, hay un debate en la República Dominicana sobre el método de fondo de pensiones de reparto y método de pensiones del CCI, que es capitalización individual. Ahora estoy viendo un grupo de policías retirados pidiendo que en su fondo de pensiones de la policía no hay recursos, porque se lo cogieron, o lo usaron, vamos a decir así, lo invirtieron, o lo que la policía entendía. Y ese es un método de reparto. Reparto. ¿Qué es lo que reparto? Bueno, donde el fondo entra a una cubeta y lo sacan y lo hacen para otra cosa. No se guarda. La gente entiende que deberían volver de nuevo a reparto para la CCI por el tema de la AFP, la ERS. ¿Qué concepto tiene Ciriaco sobre estos temas? No, mira, yo creo que, te voy a decir lo siguiente, yo apoyo la visión de la OIT. La OIT plantea
y ese es el caso de las mejores prácticas de pensiones en el mundo. No es solamente pensiones de carácter de reparto, sino una especie de multipilar, como dice la OIT. Yo creo que debe haber un pilar base fundamental que debe ser donde a cada uno de nosotros se nos garantice una pensión. Claro. Y eso necesariamente tendrá que discutirse posteriormente en una gran Pero una reforma garantía fiscal. con aporte. Sí, con aporte. Y luego un pilar donde haya un aporte de los trabajadores, un aporte de las empresas y un tercer pilar, ¿verdad? En ese nivel que sea voluntario. Exacto. Es decir, tú puedas decir, yo puedo, como tengo más dinero, yo puedo poner mi agregar. plata. Sí, porque mira, cuando tú analizas los mejores sistemas de pensiones a partir de un índice de Melbourne, ¿cuáles son los países que tienen los mejores sistemas de pensiones? Los países escandinavos. Sí. Pero te garantizan en la base que todos nosotros Van a recibir la pensión. una pensión. Sí, sí. Y eso hay que hacerlo, Sí, ¿tú sí. entiendes? Sea un trabajador formal o informal. Sí. Claro, tú tienes que tener un sistema fiscal lo suficientemente robusto para que tú puedas financiar eso. Pero- y yo pienso que en la medida que se va discutiendo, se van discutiendo reformas estructurales en la República Dominicana, y hemos dejado de lado la más importante, la reforma de las reformas, Sí. que es la fiscal. Sí. Mira, cuando hagamos esa reforma, de la forma que Que sea, no se va a hacer ahora, ¿eh? en el momento que se haga, sí, sí. eso va A a transformar. desenredar Lo que pasó en el- otros, Lo que pasó en el 92. claro, otras reformas Sí, sí. que la estamos discutiendo. O sea, Sí, sí. estamos al revés, estamos discutiendo la reforma de la seguridad social. Sí, sí. Pero la reforma de la seguridad social, tú lo que puedes hacer son arreglos paramétricos, Parchos. incrementar la edad, Sí, sí. pero fundamentalmente se quedarán todavía mucha gente fuera. Sí, sí, y concientizar a la gente. Ya Claro. terminamos, pero la gente, eso que dice Siriaco de aportes voluntarios, la ley lo contempla, Sí, sí, sí. pero nadie lo hace. O sea, porque además te compromete. Cuando tú haces, en el sistema actual, si tú dices, déjame meter $1 millón de pesos más a mi pensión, tú no lo puedes sacar. Claro. Tienes que dejarlo ahí hasta que tú puedas optar por la pensión. o por el Incluso retiro voluntario. la misma ley te plantea que se pueden crear administradoras de fondos de pensiones pensiones. públicas, privadas, Sí. pero hay que crear, por ejemplo, solidarias, donde esos recursos Sí, sí. sean de los miembros y las ganancias para, se hacer, repartan para hacer otras cosas con ellos. como cooperativas. Está por bien, ejemplo. sí, sí. Está bien. Bueno, Terminamos, gracias, lamentablemente. gracias al doctor Antonio Siriaco Cruz, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. A ustedes que nos ven, les recordamos que este programa estará disponible, sus entrevistas y sus comentarios en nuestra cuenta de YouTube. Dentro de 1 o 2 horas estarán para que ustedes puedan volver a ver, comentar y compartir. Recuerden suscribirse a nuestro canal Revista 110.